Bienvenidos a Zona Digital. En el programa de hoy hablaremos sobre la travesía creativa de la plástica a lo digital. La transición del arte plástico al arte digital representa una evolución significativa en la forma en la que los artistas crean, comunican y exploran sus ideas. Este cambio trascendental refleja la convergencia de la creatividad humana con las posibilidades tecnológicas y modernas. Acompáñanos a aprender más sobre este interesante tema de la mano de nuestro invitado especial, el artista plástico y digital Esteban Arriola. Sean todos bienvenidos a esta edición de Zona Digital, el programa de la Superintendencia de Telecomunicaciones que aborda temas de tecnología, telecomunicaciones y demás tendencias tecnológicas. El día de hoy vamos a abordar el interesante y creativo tema de la evolución de la plástica a lo digital. Para ello tenemos como invitado especial al comunicador Esteban Arriola. Él es artista plástico y digital. Bienvenido, Esteban. Voy a leer un poco de su extensa hoja de vida a manera de introducción. Él es un comunicador con énfasis en temas culturales, sociales y artísticos, infografista, investigador, consultor con más de 4 años de experiencia en la docencia universitaria y más de 9 en el medio periodístico. En estos años ha logrado elaborar investigaciones y presentarlas de una manera gráfica, buscando hacer materiales más atractivos para facilitar su comprensión. Dentro de sus intereses están el arte, la historia, la investigación, la música y los viajes. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos, pero también cabe mencionar que ha estudiado en la Universidad Autónoma de México, específicamente en el Congreso de Infografía, y así como otros méritos académicos. Bienvenido, Esteban, es un gusto tenerte acá en el programa Zona Digital. Gracias por la invitación, un placer estar acá. Bien, Esteban, y para iniciar esta conversación, yo quisiera que nos hablaras un poco sobre el mundo del arte y la comunicación. ¿Cuál es la conexión que existe entre estas dos disciplinas? Perfecto. Si entendemos la comunicación como ese proceso de intercambio de información, nos damos cuenta que el artista hace lo mismo, ¿verdad? Organiza una serie de signos, crea una serie de códigos y posteriormente lo plasma en una obra. Entiéndase arte como esa expresión, ¿verdad? Como esa visión distinta del mundo y que a través de los sentidos el artista ha recogido toda una serie de información y ya lanza una propuesta. El arte pretende de alguna otra forma organizar esa serie de elementos que hemos conocido, estructurarlos en signos, ¿verdad? Y posteriormente en códigos y hacer ese proceso de comunicación, y es ahí donde existe una unión. El artista hasta cierto punto es un comunicador también, porque no solo está expresando sus sentimientos, haciendo una crítica, dando una opinión acerca de X o Y tema, o simple y sencillamente presentándonos una propuesta diferente que él a través de su experiencia pues ha tenido y ha concluido, ¿verdad? Y nos está presentando. Muchas gracias. Es interesante cómo converge la comunicación con el arte y se vuelve como un vehículo. Mencionabas el tema del signo, que es algo muy poderoso. Sin embargo, también acá hay un tema interesantísimo, que es el tema de cómo estos medios han evolucionado. Si llevamos un mensaje, pues anteriormente se utilizaban caballos, se utilizaban incluso palomas mensajeras, y vemos que ahora tenemos comunicación instantánea. Entonces, la siguiente interrogante sería: ¿cómo consideras tú que ha impactado el mundo de la tecnología al arte? De alguna u otra forma considero que el artista debe acoplarse a una época. En algún momento histórico, los artistas plásticos vieron el nacimiento de una nueva tecnología que fue capaz de reducir a horas, ¿verdad?, procesos que incluso llevaban hasta semanas o meses, y fue la invención de la fotografía. Realmente en ese momento el artista se quedó como, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque antes pues era muy frecuente que personas que tenían el poder adquisitivo realizaban un encargo de un retrato al óleo, por ejemplo, o algún tipo de ilustración u obra, ¿verdad?, para poderla tener dentro de su casa.
pero después viene la fotografía y todo el mundo quería tener un retrato, ¿verdad? Ya en este caso con esta nueva tecnología. La pregunta en ese momento para los artistas, ¿qué fue? ¿Será que se terminó totalmente el tema plástico? ¿Ha sido sustituido por esta nueva herramienta? En ese momento ellos decidieron realizar otro tipo de invención y fue plasmar de una manera distinta, mucho más espontánea, mucho más desenfadada quizás, ¿verdad? Las obras que ellos estaban haciendo en ese momento, una pincelada más libre y cambiaron totalmente su manera de comunicar. Entonces, ¿qué hicieron? De alguna otra forma, ¿verdad? Decidieron tener una propuesta distinta. ¿Por qué te menciono esto? Porque de alguna otra forma no se trata de ir compitiendo, ¿verdad?, con la tecnología. Al contrario, nos puede servir como un recurso para poder seguir experimentando. Y hoy es muy frecuente incluso encontrar a muchos artistas gráficos digitales. Sin embargo, todos de alguna u otra forma hemos transitado por ese arte plástico, ¿verdad?, tradicional, entiéndase pintura, escultura, dibujo, ¿verdad?, la cerámica y demás. Y ahora pues creo que la tecnología, si bien te crea de una manera más express ciertos elementos gráficos, de alguna otra forma resulta ser un recurso también para el artista plástico, que puede utilizar, por ejemplo, una tablet, poder hacer algún zoom, por ejemplo, ver más detalles y demás para poder hacer una obra o investigar, ¿verdad? De alguna otra forma nuevas tendencias e irlas adaptando a lo que tu propuesta tiene, ¿verdad? Entonces, creo yo que la tecnología, si bien ha ido cambiando, ha ido sustituyendo ciertos elementos estéticos, resulta ser un recurso para que podamos utilizarlo dentro del arte plástico. Muy interesante esa aseveración y el cómo ver la tecnología no como un competidor, sino como una herramienta que podemos utilizar y podemos adaptar para enriquecer nuestra propuesta. Creo que allá pues radica la frescura, digamos, de este arte utilizando los medios digitales. Y hablando de medios digitales, la democratización de la información mediante el uso de Internet también ha permitido, digamos, de alguna manera que se enriquezcan los recursos artísticos, porque el tema de la investigación creo que se hace mucho más fácil. Incluso ahora tenemos el material audiovisual, podemos ver videos, incluso hasta tutoriales de ciertas técnicas. Dime, ¿cómo te ha favorecido el tema de la democratización de la información mediante el uso del Internet para, de alguna manera, ir perfeccionando tu técnica? Sí, de hecho mencionaste algo bien importante, es el tema de la investigación. Es vital, creo que para cualquier área profesional. Sin embargo, un aspecto bien importante a destacar en todo esto es que en el pasado muchos artistas incluso viajaban a otros países, llegaban a influenciarse de los movimientos que estaba ocurriendo. Por ejemplo, en España era muy frecuente que los artistas fueran a Italia y de alguna otra forma se alimentaban de lo que estaban viendo ahí, de las nuevas propuestas que estaba lanzando ese otro país. Y ahora pues tenemos el acceso a tener una serie de páginas donde están todos los elementos visuales ahí, que podemos llegar a tener pues esa oportunidad de conocer qué están haciendo en otros países. Y obviamente pues eso nos va a servir para influenciarnos. Y es ahí donde ese recurso nos permite el llegar a tener una función para enriquecer directamente lo que nosotros hacemos. Y creo que adicional a esto, pues el pulir todas esas técnicas que nosotros tenemos, ¿verdad?, a través de un tutorial es realmente vital y es un gran recurso. Hoy por hoy pues podemos encontrarnos que en muchos otros países o algunos otros artistas ya utilizan otro tipo de recursos y cuestiones que quizás ni tu persona ni yo conocíamos, ¿verdad? Entonces ya se puede llegar a darle un giro distinto y a enriquecer lo que nosotros hacemos a través de esa influencia de lo que ellos proponen. Sí, vemos cómo las bondades de la tecnología pues aportan a bien a el crecimiento artístico en todos los países. Incluso cierra las fronteras. Las fronteras y nosotros podemos comunicarnos con otras comunidades de artistas e intercambiar también contextos, cultura, etcétera, etcétera. Así es.
Como bien sabemos, estamos viviendo con generaciones mixtas, y a eso me refiero, que existen los nativos digitales, que son las personas que han tenido acceso a la tecnología desde el día 1, y los migrantes digitales, que son las personas que eventualmente tuvieron o tuvimos acceso, algunos más temprano que otros. Eso también genera de alguna manera un cierto choque cultural digital, y me refiero a que hay artistas muy puristas que pues son reacios a migrar hacia lo digital, pero existen artistas que pues han adoptado y se han integrado también al mundo digital. Eso no quiere decir que dejen tampoco la plástica por un lado, sin embargo pues lo han adoptado. En tu caso, Esteban, ¿cómo has lidiado con este tema? ¿Cómo has migrado hacia lo digital? ¿Cuál es tu opinión del arte plástico o la digital? Háblanos un poco acerca de... Mira, yo creo que es importante acá mencionar algo. Es el hecho que lo plástico en sí no es que sea mejor que lo digital. Simple y sencillamente los propósitos son distintos. Un ejemplo de esto: si trabajamos en diseño gráfico, trabajamos en publicidad, un medio periodístico, sabemos de la inmediatez. Sabemos que tenemos que entregar un trabajo lo más pronto posible para tener esa frescura en nuestras páginas y seguir obviamente la tendencia, ¿verdad?, que nos está exigiendo lo web. Entonces es imposible hasta cierto punto que nos tomemos el tiempo de venir y hacer una ilustración. Nos va a llevar muchísimo tiempo de realizarla. Para eso tenemos una herramienta digital donde podemos hacer este tipo de trabajos, ¿verdad?, que lo vuelve más inmediato, que nos facilita, o que podemos jugar con ciertas fusiones, por ejemplo, un montaje fotográfico, una ilustración y demás. Entonces, creo que es ahí donde tenemos que dividir las cosas, ¿verdad? Entonces, creo yo que para la mayoría de personas que en algún momento hemos estudiado todo ese campo plástico, creo que al momento de querernos involucrar en el campo laboral, ¿verdad?, en una agencia de publicidad, por ejemplo, como te mencionaba, un medio periodístico, sabemos que tenemos que saber otras herramientas, y es ahí donde damos ese salto, ¿verdad? Obviamente el salto no es fácil, porque de alguna u otra forma tenemos ese elemento pasional donde sabemos que, o en lo personal te lo puedo decir, nada va a sustituir esa calidez de un trazo a lápiz o de una pincelada, ¿verdad? Todos esos elementos plásticos no podemos de alguna otra forma sustituirlos, pero sí podemos emularlos en digital. Y es ahí donde tenemos que ir buscando, ¿verdad?, el poder enfocarnos qué es lo que queremos hacer, una obra de arte plástico en sí o algo que nos permita compartir en redes fácilmente y que sea más inmediato, ¿verdad? Muchas gracias, Esteban, y ya hemos llegado a nuestro primer segmento de este interesante programa de la plástica a lo digital. No se despeguen de sus lugares y sigan en sintonía de Zona Digital. Durante siglos, el arte plástico, con sus pinturas, esculturas y otros medios tangibles, ha sido la forma fundamental de expresión artística. Sin embargo, en la era digital, los artistas han abrazado herramientas tecnológicas para llevar su arte a otras alturas, abriendo las puertas a un mundo de posibilidades creativas infinitas. Esta transición no solo ha transformado la producción artística, sino también ha influenciado profundamente la forma en que el arte se comparte, se consume y se interactúa en el área contemporánea. Continuemos explorando este creativo e interesante viaje por la transición de la plástica a lo digital. Gracias por continuar sintonizando su programa Zona Digital. El día de hoy tenemos como invitado especial al artista plástico y digital Esteban Arriola, quien comparte con nosotros el interesante tema de lo plástico a lo digital. Y nos comentabas cómo ha sido esa transición. Personalmente nos indicas que pues entiendes que la inmediatez y en parte tiene que ver con la facilidad con la que manejamos ahora la información mediante mensajería instantánea en redes sociales,
que la disciplina de la plástica no se pierde, pero también lo digital te permite hacer las cosas con un poco más de velocidad para estar en la tendencia y en el tiempo adecuado. Esteban, ¿podrías comentarnos cuáles son las herramientas que utilizabas o que utilizas para la plástica y cuáles son las herramientas que utilizas para inmiscuirte o de alguna manera plasmar tu arte en el mundo digital? Bueno, en lo personal me especialicé cuando estuve estudiando en el área de dibujo, ¿verdad? Entonces tenemos los clásicos elementos del grafito, el carboncillo, el lápiz en sí, distintos tipos de borradores, ¿verdad? Un moldeable, ¿verdad? Un borrador de los comerciales, por así decirlo, papel, obviamente lápiz, lámparas y demás elementos que son clásicos dentro del arte plástico. Ya en el arte digital, ya obviamente tendríamos que crear una cuestión distinta. ¿Por qué razón? Porque obviamente ya nos incluyeron dentro de ese paquete de transición ya una tableta gráfica, ¿verdad? Que ya nos permita realizar algún tipo de registros, ¿verdad? De los trazos, y obviamente con programas como Photoshop, Illustrator, pues ya podemos llegar a plasmar de una manera distinta pues lo que de alguna forma necesitamos. En mi caso pues fue distinto, ¿verdad? Porque yo me involucré también en el campo de la infografía, en verdad, donde fusiona la información, la investigación, el periodismo y obviamente el arte. Y fue ahí donde tendríamos incluso que aprender otros programas, ¿verdad? Para poder hacer un complemento, pero que al final la riqueza visual destacar, ¿verdad? Y que fuera un gancho para que el lector, ¿verdad?, pudiera entender de una manera sencilla lo que intentábamos comunicar. Muchas gracias, Esteban. Y yo quiero que nos hables un poco más acerca de la infografía, porque es un tema que es un recurso que utiliza mucho ahora el periodismo digital, pero muchas veces lo vemos y no sabemos exactamente qué es. ¿Podrías explicarnos un poco más qué es una infografía y cuáles son sus elementos, por lo menos los principales? Claro. La infografía podríamos decir que es un género periodístico, es decir, está a la par de una noticia, de un reportaje, ¿verdad? Y de alguna otra forma intenta, ¿verdad?, tener una explicación sencilla. ¿A través de qué manera? A través de recursos gráficos. Es ahí donde etimológicamente podemos dividir información y grafías o grafos o elementos gráficos, ¿verdad? Entonces ya no es solo aquel montón de texto que tenemos para leer, que es un tanto denso y que el tema no nos permite entenderlo, ¿verdad? Utilizamos una infografía. Ejemplo, con la tragedia del volcán, ¿verdad? Hace unos años muchas personas no entendíamos qué había ocurrido y por qué, la magnitud del evento. Pues a través de una serie de fotografías, de esquemas, ¿verdad?, de gráficos y demás, nosotros logramos explicar en sí en qué consistió, ¿verdad?, ese evento. Y por ejemplo, vemos en el campo deportivo, ¿verdad?, donde a veces ocurre un hecho distinto, un gol diferente, ¿verdad?, o alguna jugada magistral de un jugador. Nos damos cuenta de que necesitamos explicarlo de una manera distinta. Un texto no te va a aclarar eso, ¿verdad? Entonces necesitamos elementos gráficos que apoyen, ¿verdad?, para poder contar una historia o para poder relatar un hecho, ¿verdad? Entonces la infografía intenta eso, ¿verdad?, de una explicación sencilla a través de elementos gráficos e información. Muchas gracias. Es un recurso periodístico, como nos decías. Y pues es interesante cómo busca poner en común una idea, ¿verdad? Tiene mucho que ver con el proceso de comunicación, pero un poco abreviado. Esteban, esto tal vez es una pregunta un poco más personal, pero nos gustaría saber, dentro de tu experiencia como artista, ¿cuál ha sido el momento más desagradable que has vivido? ¿Momento más desagradable? Wow, ¿en cualquier aspecto de la vida? En cualquier aspecto. Interesante. Bueno, en algunas ocasiones el ser rechazado por algunas galerías, ¿verdad? A veces, en lo personal, ya en mi área plástica específicamente, me gusta mucho el arte académico, ¿verdad? Me gusta mucho el hiperrealismo también, que de alguna otra forma intentamos recrear al 100% la realidad con full detalles, ¿verdad? Pero muchas personas eso no lo ven como arte, entonces
las galerías actuales de alguna otra forma no están persiguiendo eso, entonces a veces te hacen a un lado. Entonces el ser rechazado, de verdad, en algunas galerías creo que ha sido muy lamentable. Sin embargo, retomando el tema digital, vemos ahí que tenemos una galería virtual que podemos llegar incluso a otros países de otras maneras. Entonces ahí donde yo he buscado también ese espacio de fusionar, ¿verdad? Tanto lo que yo hago y que me gusta, que es el arte plástico, con lo digital, y tener un nuevo segmento, ¿verdad? Sí, es interesante porque también a veces las galerías están guiadas también por las tendencias del momento, porque también claro, el arte se divide en momentos, que estaba el renacentismo, estaba también el barroco, tú sabrás Correcto. Más de este tipo de movimientos artísticos. Hablamos del kitsch también. Claro. La siguiente pregunta que yo tengo es, entonces, bueno, ha sido desagradable, pero me indicas que has logrado levantarte buscando otro tipo de espacios. Claro. Ahora mi pregunta es la antítesis de la pregunta anterior. ¿Cuál ha sido de los momentos más agradables que has vivido en el mundo del arte? Yo creo que ocurrió, no voy a contar toda la anécdota porque es muy extensa, pero puntualmente fallece Vicente Fernández hace unos años y yo de alguna u otra forma pues tenía una infografía que en el medio donde estaba trabajando habíamos utilizado y extraje la ilustración, la publico y empieza a publicarse en una serie en varios pues, medios de México, de casi toda Latinoamérica, me atrevería a decirlo, y empezaron de alguna otra forma a utilizar esas ilustraciones, pero no me dieron el crédito. Entonces fue bien curioso porque de repente tenías a medios grandes, no sé, Televisa, tenías a El Clarín en Argentina, no sé, medios destacados, ¿verdad?, que estaban utilizando esto, incluso algunos artistas muy famosos dentro de ese género, lo empezaron a hacer afiches, incluso promocionando tributos a Vicente Fernández, y fue muy grato porque de alguna u otra forma no llevaba tu crédito, no llevaba, en tu caso pues no decía Douglas, pero viajó el trabajo y a la gente le hizo sentirse bien, ¿verdad? Una situación similar me pasó también con una ilustración que hice cuando falleció Pelé, ¿verdad? Que de pronto medios en Turquía incluso estaban compartiendo la ilustración, ¿verdad? Y son cosas muy satisfactorias que al final pues te dan ese plus como profesional, ¿verdad? No, qué bien, y habla de la calidad de tu trabajo y que pues, guste a gente y que trascienda las fronteras, y de alguna manera la digitalización ha permitido ese tipo de viralización porque las redes sociales pues permiten que pues el trabajo pueda trascender las fronteras. Y hablando de arte digital, cuéntanos ¿cuál ha sido pues, el reto más grande que has afrontado al momento de pues, trasladar el arte al tema digital? Yo creo que buscar la calidad, porque recordemos que nosotros nos pulimos quizás a través de un lápiz, de un pincel, ¿verdad? También estudié un poco de escultura, ¿verdad? Quizás no es mi fuerte, pero también lo estudié. Y posteriormente te das cuenta que lograste tener una calidad acá, un nivel, ¿verdad? Aunque nunca termina uno de aprender, pero luego en lo digital no tenías nada. Y sabías absolutamente todo el tema importante académico, las luces, manejo de color y demás, pero ¿cómo lo llevas a cabo acá? Tienes que aprender un programa, tienes que aprender algo tan simple como las dimensiones de un lienzo, ¿verdad? Que a la vez pues uno iniciando lo desconoce, el tema de la resolución, y llegar a tener una calidad que cuando mires un trabajo digas quiero compartir esto, por ejemplo, o quiero utilizarlo, o aún más interesante, mira, te quiero pagar por un encargo, ¿verdad? Entonces llegar a alcanzar un nivel que te permita ese tipo de cosas es difícil, sobre todo cuando tu trabajo lo estaban exponiendo un medio, ¿verdad? Es más difícil, es más demandante, ¿verdad? Sí, eso podríamos ver como una brecha digital, y bueno, la pandemia fue un parteaguas importante. Así y es. Pues plasmó una aceleración en la transformación digital grande. Vemos este caso, pues ocurre en el arte, pero ocurrió en otras disciplinas. Veíamos que no había metodologías para los profesores, metodologías, eminencias que daban clases y les temblaban las piernas al sentarse frente a una computadora. Correcto. Entonces, creo que eso se generalizó, y es interesante porque muchas veces no nos ponemos a pensar en temas tan profundos como el arte. Sí. Cómo
necesitan estos, pues que también nosotros de alguna manera les prestemos atención y que lo divulguemos, porque esto es generar una cultura que nos va a hacer mejor personas, nos va a hacer pensar más en el ser que en el tener y cómo desarrollar esto. Ahora, Esteban, este ha sido un viaje bastante interesante. Yo quiero que nos despidas de este programa enviándole un mensaje a nuestros televidentes, para también, a manera de invitación, a aquellos que quieran pues iniciarse en el mundo del arte o que ya están iniciados en el mundo del arte pero no saben cómo transicionar hacia lo digital. Tú les puedas dar algunos mensajes y con esto nos estaríamos despidiendo de este interesante programa. Gracias. Yo creo que es importante que de alguna u otra forma veamos la tecnología como una serie de elementos que nos van a ayudar a poder tener más calidad en lo que hacemos. El arte plástico no va a desaparecer, simple y sencillamente va a tener su segmento, ¿verdad? Así que si tenemos el deseo de meternos a hacer escultura, dibujo, grabado, ¿verdad? Etcétera, etcétera, pues hagámoslo y tengamos esa pasión por ello. Y obviamente pues para las personas que deseen ingresar a todo ese fantástico mundo también de la ilustración digital, del arte digital, puede ser incluso videos, pueden ser ilustraciones, stop motion y demás, pues que lo hagan, ¿verdad? Que es parte de una expresión y como seres humanos necesitamos hacerlo. Mucho necesitamos expresar nuestros sentimientos y obviamente aportar con ello a la sociedad, ¿verdad? Que también puede ser un recurso didáctico importante y que realmente sea un aporte y un plus a todo lo que nos rodea, ¿verdad? Pues muchas gracias, Esteban, por acudir a esta invitación. Gracias. Muchas gracias a ustedes por estar sintonizando Zona Digital. Les recuerdo que ahora también tenemos el video podcast Conectados, que es una extensión del programa Zona Digital, y también nos pueden encontrar en la nueva red social Tweets como @CITGT. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos a esta edición de Zona Digital, el programa de la Superintendencia de Telecomunicaciones sobre tecnología. Telecomunicaciones y los más recientes avances tecnológicos te invita a seguirnos en redes sociales. En Facebook puedes encontrarnos como Superintendencia de Telecomunicaciones, en Instagram como CIT Guatemala, en Twitter y TikTok y TIRTS como @CITGT. También te invitamos a sintonizar el video podcast Conectados. Te esperamos la próxima semana a la misma hora en Canal de Gobierno.